Hay quienes plantean que la primera tarea a la que debió dedicarse el gobierno del presidente Luis Abinader era a buscar las formas de hacer más eficiente el sistema de tributación por la vía de reducir o eliminar la evasión y la elusión fiscal. A mí no me gustaría ver que el presidente Luis Abinader tenga que tener una confrontación y se le haga difícil gobernar en este segundo periodo. A mí sí me gustaría ver salir al presidente de la República triunfante por haber dejado un legado, por haber hecho un buen gobierno de participación nacional, equitativo, por haber puesto a flotar la economía del pueblo dominicano con sentido de equidad. Señores, pero hacer y someter transformaciones tan fuertes al mismo tiempo, entonces el presidente se está abriendo muchos frentes que en un momento pueden ser incontrolables. El doctor Máximo Alcántara Encarnación te manda saludo, también es uno de los fieles seguidores de este matutino Su Mundo y te manda saludos, José Tomás. Pero qué bueno, o sea que él nos sigue cada día gracias al doctor Encarnación. Alcántara Encarnación. Eso es el sur. Cuando tú hablas de Encarnación, estamos hablando de San Juan, de Vallejuelo y de esos lugares por ahí. Las matas de Farfán. De Farfán, claro que sí. Es de San Juan puro. Señores, miren, el tema de la reforma fiscal que ha propuesto el gobierno del presidente Luis Abinader, el proyecto que envió y que entró al Congreso Nacional, fue llevado al Congreso Nacional por la Cámara de Diputados, sigue generando grandes controversias a nivel nacional y crece el movimiento de rechazo porque son diferentes sectores los que se sienten afectados por este proyecto de reforma tal como está concebido. Los primeros en protestar, en quejarse, fue la dirigencia empresarial de la República Dominicana. Estamos hablando del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es quizás la máxima organización empresarial de la República Dominicana. Se suma también la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Confederación Patronal de la República Dominicana, que es otra institución respetable con una trayectoria de muchos años de lucha por el fortalecimiento y el desarrollo de los sectores productivos de la República Dominicana, porque entienden que tal como está concebida la reforma fiscal va a afectar profundamente a esos sectores, la productividad, la producción, la contratación de manos de obra, va a reducir también la posibilidad de generar nuevos empleos y eso de alguna manera puede afectar sensiblemente también la buena marcha de la economía. Eso fue lo que le plantearon, grosso modo, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con la que se reunieron ayer. Los dirigentes de los principales gremios de empresarios e industriales de la República Dominicana dicen que no se oponen a una reforma fiscal. Claro está, uno piensa que esa es la posición casi generalizada en el país. Todo el mundo está consciente de que es urgente, de que es necesario, de que es importante aplicar una reforma fiscal, de enderezar el sistema de tributación en la República Dominicana, porque es verdad que no podemos seguir operando año tras año con un déficit de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, que no es posible que cada año tengamos como Estado que recurrir a empréstitos, a préstamos internacionales para compensar los recursos que no percibe el gobierno y que son urgentes para acometer las obras importantes, sobre todo obras de infraestructura, que son vitales para apuntalar el desarrollo presente y futuro de la República Dominicana. Yo pienso que hay un consenso nacional sobre la necesidad de buscar más recursos que permitan al gobierno enfrentar los grandes desafíos y dedicar una mayor inversión a sectores vitales como la salud para mejorar los servicios de atención a la salud, la
la construcción de obras de infraestructura, mejorar los servicios, mejorar también las redes de distribución de electricidad, mejorar las EDES, eliminar ese gran déficit con el que operan las EDES para que el Estado no tenga que seguirlas financiando, subsidiando cada año con unos 1.500, 1.600 millones de dólares. O sea, hay mucho por hacer por parte del Estado dominicano. Se necesitan mayor cantidad de recursos, pero obviamente hay quienes plantean que la primera tarea a la que debió dedicarse el gobierno del presidente Luis Abinader era a buscar las formas de hacer más eficiente el sistema de tributación por la vía de reducir o eliminar la evasión y la elusión fiscal. Está calculado en más o menos un 42% las evasiones del impuesto del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios, el mejor conocido como ITEVIS, y en un 60 o 62% el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay sectores que plantean que lo primero que debió hacer el Estado era hacer más eficiente el sistema de cobranzas de los impuestos para reducir la evasión y la elusión, y que con base a eso podía entonces aumentar de manera considerable los ingresos del Estado para no tener que acudir a una reforma fiscal tan fuerte, tan dura, tan rigurosa, hasta el punto de que vaya a agravar hasta la respiración y hasta el aire que respiramos, que lo vayan a gravar con impuestos. Entonces, eso es lo que está concebido en ese llamado proyecto de modernización fiscal, que también uno cuestiona eso porque lo que estableció la ley 1-12, la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, fue la suscripción de 3 grandes pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico, ambos ya fueron firmados, y estaba pendiente el pacto fiscal. Bueno, pues este gobierno, porque quiere ponerle un sello a todas las reformas, decidió llamarle Ley de Modernización Fiscal. Perfecto. Ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, liderada por Alfredo Pacheco, se reunió con la dirigencia empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, la Confederación Patronal de la República Dominicana y otras tantas organizaciones de empresarios e industriales que son quienes mueven la producción en la República Dominicana y la generación de riquezas, porque están altamente preocupados por el fuerte impacto que va a ocasionar esta reforma fiscal si es aplicada, si es llevada a cabo tal como fue concebida. Y el Partido Revolucionario Moderno, el partido en el poder, tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, que por vía de consecuencia esto le permite pasar las leyes con toda la facilidad del mundo sin necesitar ni siquiera para hacer quórum a la oposición política. Pero una vez más, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dado demostración de su elevada vocación conciliatoria y de búsqueda de consenso, y ha entendido, tal como lo entendió en el primer gobierno, cuando presentaron una propuesta de reforma fiscal. Esto generó muchísima oposición y entonces el presidente decidió que retirasen esa propuesta. Ahora, lo que ha dicho el presidente de la República es que están abiertos a conversar, a dialogar con todos los sectores que se oponen, con todos los sectores que están planteando la parte negativa de esa reforma tal como fue concebida, para entonces llegar a un consenso. Obviamente todo el mundo sabe aquí, hasta los que no han nacido y los que van a nacer ahorita, que es urgente una reforma fiscal, que es urgente buscar
paliativos a este déficit que estamos arrastrando en el presupuesto de la República Dominicana y que cada año nos lleva a endeudarnos más a través de préstamos internacionales para buscar esos recursos que necesitamos y que no generamos. Pero tampoco esos recursos podemos buscarlos con una reforma que va a castigar, que va a lacerar a todos. Y que de alguna manera ya lo han planteado los economistas y los dirigentes de las organizaciones empresariales, que va a afectar la calidad de vida, sobre todo de las familias de escasos ingresos, de la clase media y la clase media baja, que al fin y al cabo van a desaparecer ambas. Vamos a pasar a ser pobres todos. Qué bueno que el presidente de la República está demostrando una vez más su vocación conciliatoria, que no es un presidente dictatorial, que no es un presidente despótico que impone sus decisiones, sino que está abriendo un canal para el diálogo, para el entendimiento. Y uno espera que de ese diálogo que ha abierto la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados surja un entendimiento, surjan propuestas y recomendaciones que permitan suavizar esta reforma de modernización fiscal, de modo de que no se convierta en un golpe letal a los sectores que menos pueden en la República Dominicana y a los que sí, de manera tradicional, pagan los impuestos de manera religiosa, que cumplen con sus obligaciones fiscales, y que esa reforma fiscal se centre en hurgar, en buscar, en identificar a aquellos que evaden el impuesto sobre la renta, que evaden el ITEVIS, y reducir una serie de incentivos y de exenciones fiscales que tienen algunas hasta 4 décadas y que ya no tiene razón de ser, de seguir subsidiando, de seguir exonerando impuestos y gravámenes a sectores que ya tienen todas las posibilidades para seguir funcionando con eficiencia, con productividad y caminar solos. Las exenciones fiscales y los incentivos son establecidos a esos sectores que están comenzando, como pasa, por ejemplo, con los emprendimientos, con los emprendedores. El Estado los acompaña, los ayuda, le da financiamiento a tasas blandas, le da asesoría en administración, en contabilidad y todo eso para que puedan avanzar y despegar. Una vez ya están consolidados, entonces tienen que pasar a la formalidad, a pagar tributos, a pagar impuestos. Entonces eso es lo que se quiere, que esos incentivos, esas exenciones fiscales vayan siendo desmontadas para que entren más recursos al Estado dominicano, y que entonces esta reforma fiscal no sea tan drástica, no sea tan fuerte y no vaya a lesionar de manera tan inmisericordia como está planteada a sectores que tradicionalmente han sido responsables en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es así, José Tomás, porque lo primero que se debe de pedir es que sea integral. Mira, José Tomás, siempre me han acusado de que soy muy ácido con el gobierno o desde la oposición, pero lo he sido cuando Hipólito era presidente, lo he sido cuando era Danilo, cuando era Leonel y también ahora. Porque al fin y al cabo hay muchas voces dispuestas siempre a defender el oficialismo y sus políticas públicas. Pero caramba, ¿y quiénes son los que deben defender a un pueblo indefenso muchas veces? Entonces, mi compromiso con la gente, sobre todo una opción preferencial que he hecho, por los más pobres, por los que sí tienen voces, pero que muchas veces no dejan que afloren. Y yo sí quisiera, José Tomás, amigas y amigos, yo sí quisiera decir que a mí no me gustaría ver que el presidente Luis Abinader tenga que tener una confrontación y se le haga difícil gobernar en este segundo periodo. A mí sí me gustaría ver salir al presidente de la República triunfante por haber dejado un legado, por haber hecho un buen gobierno de participación nacional, equitativo, por haber puesto a flotar la economía del pueblo dominicano con sentido de equidad. Señores,
pero hacer y someter transformaciones tan fuertes al mismo tiempo. Entonces el presidente se está abriendo muchos frentes que en un momento pueden ser incontrolables. Porque aquí aunque muchos medios, para no alertar a la población y que se exacerben los ánimos, están evitando sacar las protestas que cada día están surgiendo en diferentes pueblos del país, precisamente para evitar alarmas. Pero esas protestas sociales tienen derecho a que se conozcan. Sin embargo, ha habido una especie de apañamiento social y no está saliendo todo lo que está ocurriendo en el país, en Santiago, en las 14 provincias del Cibao. De alguna manera están protestando, advirtiendo que estas medidas, que estas cargas no le caigan solamente a las grandes mayorías del país. Nuestras clases medias, altas, medias, bajas, muy bajas, la que sea, están muy asustadas. Aquí hay un nerviosismo, que ya venimos con el nerviosismo de la inseguridad social, los temas educativos, salud, y que encima de eso, después de tener una canasta familiar onerosa por las nubes, que tenga que cargarse más la espalda del pueblo dominicano, es más pesado. De manera que aconsejen bien al presidente, no quieran cambiar lo que nunca se cambió en 20, 30 años de un porrazo. Vamos a hacer esto de manera escalonada, paulatinamente, porque no es la última gota la que desborda el vaso, señores. Son las tantas gotas que se van acumulando, decía siempre padre Pedro Llorente, con el ejemplo de un burro que lo iban cargando de naranjas, y una más y otra más, y ya estaba bien lleno, y le ponían otro, y el burro doblaba las patas, y cuando le ponían otra pan, el burro caía. La última no es la culpable de derribar al burro con tantas cargas. Entonces el pueblo dominicano, la mañosa de Juan Bosch, sabe soportar mucho, pero señores, llega un momento que el pueblo se cansa. ¿Y cuándo más el pueblo se cansa? Cuando las acciones, aunque sean justificadas, José Tomás, porque aquí todo el mundo sabe que todos los demás presidentes del país le fueron dando de lado a estas necesarias reformas para no pagar el costo político, porque toda carga impositiva trae un costo político. Y muchos decimos que el presidente ha sido bastante valiente con él tirarse esta carga. Si él ya va para afuera en el 28, si él no se va a presentar, si de verdad hay una sinceridad en su planteamiento. Pero caramba, de que se vaya a presentar o no, si esta reforma que él está haciendo van a ser un castigo para la mayoría del país, no le conviene, porque a uno le gustaría que un presidente se pueda retirar a su casa y que pueda mirar hacia atrás y hacia adelante con la satisfacción de que dejó un país feliz, contento y con un nivel económico mejor. Pero es que estas cargas tan onerosas, estas cargas, imagínate un saco de 320, como lo llaman en el campo, esos sacos que son de 320. Cuando lo agarramos entre 4 o entre 6, ese saco puede subirse con mayor tranquilidad, pero lo estamos agarrando 2 y 2 de frente y otros 2 de lado, ¿no? Pero no, aquí lo que puede ocurrir y el temor de la población es que esta carga de este paquetazo económico, de este bombazo económico, lo estén cargando al final los más pobres. Porque el rico, el comerciante, cuando se le afectan sus intereses, lo que hace es transferir al cliente, al último cliente, lo que son los gastos que se le han puesto a la carga económica, y al final es el pueblo. Señores, que hay mucha gente comiendo arrocito blanco con huevo, el caballo aparejado,
Hay que andar por los barrios y los campos para que usted vea qué es lo que está comiendo la gente. Aquí hay mucho locrio de fideo tostado y después luego con arrocito. Aquí hay niños que ya se están quejando porque arroz con huevo y arroz con huevo. Esa realidad tiene que conocerla esos funcionarios del gobierno, esos que viven en la Dolce Vita, los que viven dándose la buena vida, esos popis que viven muy bien y que andan muy inmaculados. Deben de saber que hay un pueblo abajo, que es la mayoría, que está cargando con las cargas sociales, que los emprendimientos en este país de la gente pobre se le caen a pocos meses porque los prestamistas le cobran diario por pequeños préstamos el módico 20. Tienen que saber eso. Y cuando un emprendedor sale, pone una cafeterita, una friturita, tiene que quitarla a los pocos meses. Y usted lo ve vendiendo el freezer, vendiendo el exhibidor, la vitrinita, y endeudado entonces, con una banca nacional que para usted comprarse un carro de lujo te prestan todo lo que tú quieras. Para comprarte autos de lujo, hasta un 80 y hasta un 90% te lo prestan. Y para un emprendedor iniciar con una mesita, un negocito para mantener a su familia, ahí le dan muchas dificultades. Entonces no hay equidad, ni siquiera en las bancas, empezando por el propio Banco Agrícola, que las exigencias de ese Banco Agrícola para beneficiar a los productores nacionales son igualitas o peores muchas veces que lo que es la banca comercial normal. Entonces aquí hay unos reajustes que hay que hacer. Aquí hay que reajustar las cosas, aquí hay que buscar mayor equidad para este pueblo. ¿Para qué? Para que no se les vaya de las manos, porque si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. Eso nos recuerda a un merengue muy popular en la República Dominicana. Señores, así nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ustedes no se muevan porque hay mucho contenido todavía para todos ustedes aquí en Matutino Su Mundo en este miércoles 16 de octubre. Quédese con nosotros, regresamos. Seguimos con Matutino Su Mundo en este miércoles día 16 de octubre del año 2024. Señores, las elecciones de los Estados Unidos están al doblar de la esquina. Estamos hablando de que ya tendremos elecciones el día 5 de noviembre, elecciones en las que se enfrentarán en esa lucha final por el poder la mujer que aspira a ser la primera presidenta de los Estados Unidos, la actual vicepresidenta Kamala Harris, y el expresidente republicano Donald Trump, que quiere convertirse también en la persona de mayor edad que jure para un nuevo mandato como presidente de la nación más poderosa del mundo. Esa campaña se ha vuelto cada día más encarnizada, más fuerte, más pugnaz en estos dos candidatos. Y hubo una actividad que encabezó Donald Trump en una pequeña ciudad de Pensilvania, que es uno de los estados péndulos, de los estados que pueden decidir las elecciones del 5 de noviembre, en Oaks, en Pensilvania. Entonces Donald Trump tenía una sesión de preguntas con muchos periodistas y había, parece, una situación con el aire acondicionado, estaba mal climatizado el lugar y hubo varias personas que se desmayaron, que necesitaron asistencia médica y Donald Trump buscó una salida muy a su estilo. Suspendió las preguntas y dijo, mejor vamos a escuchar música. Entonces eso lo interpretó Kamala Harris como una señal de que el presidente Donald Trump a lo mejor no estaba tan bien. Ella hizo alusión a su estado de salud mental y que espera que él esté muy bien. Pero Donald Trump lo que hizo fue que pidió que le pusieran su playlist, o sea, las canciones que él acostumbra a escuchar cuando va en su avión privado o cuando está en su casa veraniega de Mar-a-Lago en Florida, y comenzó, por ejemplo, con el Ave María, que ustedes saben que es una canción bellísima, un himno
himno, seguido por todos los católicos también Aleluya, que es una canción hermosísima. Y así fue detallando una cantidad de canciones y con el micrófono en sus manos, y le pidió también al público que se uniera. Entonces esa escena hizo que su rival, la vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, mostrara preocupación por su situación, sobre todo por su situación de salud mental. Dijo que espera que esté muy bien, y eso de alguna manera lo dio a conocer el vocero de la campaña de Kamala Harris. Pero yo pienso que pienso que fue un recurso más de Donald Trump para salir un poquito mejor parado de una difícil situación, de una emergencia que tenían, porque si el lugar estaba mal climatizado, y ya eso provocó a lo mejor las altas temperaturas que algunas personas necesitaran ayuda del personal médico y paramédico, entonces él tenía que buscar una salida, y lo hizo a su manera, lo hizo al estilo de Donald Trump. Y José Tomás, definitivamente yo sigo apostando a que la madurez se tiene que imponer en los Estados Unidos, y la figura que representa en estos momentos esa madurez se llama Donald Trump. Es el tipo antiguerra, es el más coherente en su discurso a favor de la vida. Entonces, pero como yo no soy un experto en tal materia, yo quisiera ver si desde nuestro estudio se hace conexión directa en los Estados Unidos con el experto, nuestro gran Willy Lora, para que nos hable del tema. ¿Qué te parece? Sí, que nos tenía abandonado Willy Lora, viajando por diferentes estados, en diferentes países. Señores, no se desmonta de un avión, se baja de uno, se sube al otro, conferencia aquí. Es un gran asesor, es un hombre muy conocedor de la política norteamericana, es un periodista, es un productor de una trayectoria extraordinaria. Y nadie mejor que tú, de verdad, Willy, para ayudarnos a entender cómo se están moviendo los ejes de este trayecto final de la campaña por la presidencia en los Estados Unidos. Buenos días, Willy, bienvenido a la República Dominicana, aunque a través de Zoom. Nuestro director internacional. Buenos días. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Sí, viajando un poquito, pero bueno, aquí estamos como siempre. Bueno, les cuento que yo creo que lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ya estamos en las finales. Entonces la gente ha comenzado a analizar, a ver más claro la situación política y la diferencia entre ambas campañas. Lo que hacía alusión José Tomás hace un momento, el tema de pedirle a Donald Trump sus récords de salud por algo que no tenía nada que ver con eso, es algo que la gente se ha dado cuenta de un tema de desesperación por la campaña de la vicepresidenta. O sea, de que alguien esté pidiendo los documentos, sus exámenes físicos y demás, la misma persona, porque por los últimos casi 3 años y medio ha sabido de la incapacidad y los problemas cognitivos del presidente actual, y nunca pidió ese tipo de documentación. Al contrario, fue parte de ese movimiento de encubrir la capacidad no solamente física sino también mental del presidente actual. Entonces yo creo que la gente se ha dado cuenta de esa desesperación, y las encuestas que hemos visto en estos días reflejan exactamente eso. Hay un descontento, la gente no cree que la vicepresidenta tiene la capacidad ni tiene el peso político para poder enfrentar los problemas actuales, no solamente económicos, sino también de política internacional que enfrenta el país. Entonces yo creo que la gente ha comenzado a darse cuenta de eso, y directamente ha dicho que está cambiando su manera de pensar y está alineándose más a la ideología conservadora, más a una seguridad en cuanto a un líder que por lo menos ha demostrado en los 4 años que tuvo de gobierno una gran diferencia en términos de política de país entre lo que es la presidencia actual y la vicepresidenta, que es quienes están en el poder a una trayectoria de los 4 años y un récord claro de política país que el expresidente pudo hacer en su tiempo en la Casa Blanca. Yo creo que la diferencia se está notando cada día más. Yo vi ayer algunas informaciones que me parecieron extrañas, porque tú sabes que hay una serie de medios en Estados Unidos y toda América que han mostrado siempre una adversión contra Donald Trump y que siempre han estado abultando encuestas, pero ayer vi a Jorge Ramos y otro periodista que estaban ya presentando imágenes muy cercanas, poniéndolo cabeza con cabeza, cuando en realidad uno sabe
que las ventajas de Donald Trump son muy amplias. ¿Cómo ves tú si ha ido cambiando el panorama de opiniones? Porque recuerda cuando ganó Trump a Hillary, que Hillary sí que era una figura cimera y que tenía ya muchas puntuaciones que superaban a una Kamala Harris. Y aún así dejaron Donald Trump dejó a los demócratas con el moño preparado. Yo estaba en Estados Unidos, el mismo José Tomás vivíamos allá en Estados Unidos y vimos cómo se quedaron con el escenario preparado. Y veo ahora algo parecido a lo que ocurrió la otra vez. Sí, yo creo que yo estuve también en el 2016 cuando el New York Times, en la noche anterior de las elecciones, decía que la ex secretaria de Estado ganaría las elecciones con un 98% de seguridad. O sea, yo creo que ya el tema de los medios, lamentablemente, está completamente parcializado políticamente, polarizado políticamente, y yo creo que eso es uno de los graves o de los grandes perdedores en estas elecciones y en las elecciones pasadas, que los medios se han en cierta manera confabulado con un partido del otro para presentar una mejor luz de su candidato, algo que nunca se debió de hacer. Y recordemos que nuestros medios y lo que hacemos es ser fiscalizador de la fuerza pública, política, empresarial, del liderazgo. O sea, tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico, debemos dejar que las personas tengan sus propias conclusiones sobre temas y no enfilarlos ni decirle por quién deben de votar y de qué manera deben de votar, y sobre que eso no es un tema de nosotros los medios de comunicación, pero lamentablemente en los últimos años eso es lo que se ha visto en Estados Unidos y no es diferente ahora. Lo que tú decías, Jorge Ramos, fue no solamente sorprendente para muchos, es la realidad. O sea, no se puede querer tapar el sol con un dedo a esta altura de juego. Hemos visto que no solamente el votante hispano o latino en Estados Unidos, también el votante afroamericano y el votante de los hombres también se ha ido fortaleciendo a favor del expresidente. Es tanto así que vimos cómo salió a hacer campaña en la última semana el expresidente Bill Clinton y el expresidente Barack Obama a favor de la vicepresidenta Kamala Harris. Y creemos, o sea, el análisis que se ha hecho de la participación de ellos es que le hizo mucho más daño a la campaña de Kamala Harris que bien. ¿Por qué? Porque el expresidente Clinton salió a hablar de qué manera las políticas migratorias de la vicepresidenta actual y del actual gobierno no le habían favorecido al país. O sea, eso fue muy negativo para la campaña de que el expresidente Clinton saliera diciendo eso. Y por el otro lado, el expresidente Obama salió diciéndole al afroamericano que tenían que votar por Kamala Harris porque ella era afroamericana. No porque ella tenía las condiciones y el mérito para hacerlo, sino porque era afroamericana. Y eso fue un poco insultante para esa comunidad que fue de votar un 98% por el Partido Demócrata y ahora se encuentra en menos de un 90%, un 84% que votaría. O sea, una pérdida también fuerte para la vicepresidenta actual en cuanto a ese voto que necesita del afroamericano como del voto hispano, que anda en un 50% antes. O sea, las elecciones pasadas el 68% votó por el presidente Joe Biden, y esta elección está en un 53% a favor de Kamala Harris, lo que dice que cómo ha ganado espacio político el expresidente en esos votantes afroamericanos hispanos que son muy importantes en estas elecciones. Willy, hablemos entonces ahora de la situación en los llamados estados péndulos, en aquellos estados que no tienen una tradición fija de votar por un partido específico, sino que pueden variar en cada elección. Y esos son los estados decisivos, los estados en los que los dos candidatos están ahora centrados. ¿Cómo ha avanzado la campaña de Donald Trump en estos estados? Y a nivel nacional, ¿qué es lo que dicen las encuestas? Bueno, yo creo que esa ha sido una de las grandes preocupaciones para el Partido Demócrata ahora, cuando vimos que la última encuesta de ayer, la de anteayer también, reflejan de que de los 6 estados péndulos, cuando estaban 3-3 empatados más o menos, ahora el expresidente Trump tiene 5 de los 6 estados péndulos que están a su favor y el otro está en el margen de error. Entonces eso es una gran preocupación, porque como tú decías, esos son los estados que deciden las elecciones de Estados Unidos al final por el tema del voto del colegio electoral. Y en la última encuesta Donald Trump
Trump anda creo que en el 303 votos electorales de 270 que necesitaría para ganar la presidencia. Entonces, esa es una gran preocupación. Y las encuestas, siempre yo le digo a la gente hay que tomarla con granito de sal. ¿Por qué? Porque dependiendo el sample que se utilice o el margen que se utilice, hay que ver en una sociedad tan polarizada quiénes están votando o quiénes votarían de esos registrados por el expresidente Trump y quiénes votarían por la vicepresidenta. Si los números no son parejos, siempre te va a dar un número que no es el real, y eso lo vimos en las elecciones de 2016. Entonces yo creo que hay que tener eso y tomarlo con un granito de sal, pero de que el momentum está para el expresidente Donald Trump, ese es el momento en el que está. Lo que hemos visto por parte de la campaña de la vicepresidenta ha sido un poco más de desesperación. La hemos visto participar en programas de televisión muy diseñados para ella y no le ha ido bien. No ha sabido contestar preguntas claves en el tema económico, en el tema de la frontera, y yo creo que eso no le ha ayudado para nada. La gente tiene, como en República Dominicana, que a la hora de votar, votan por el bolsillo. Y la pregunta clave para ella es si el país está mejor ahora que hace 4 años, y definitivamente no lo está. Entonces es una pregunta que ella no ha podido contestar y ha estado en el gobierno por 3 años y medio, casi 4. Entonces cada día se le es un poco más difícil. Lo vimos en la participación que tuvo en la cadena Univision con un town hall que hicieron con votantes indecisos. No le fue bien. El día de hoy le toca al expresidente Trump, que va a estar, el día de mañana, que va a estar en Univision haciendo algo similar, de contestarle preguntas al público. Vamos a ver cómo le va, pero a ella las últimas intervenciones no le ha ido muy bien a nivel mediático. Willy, si vemos, digamos, para todos nuestros gente que nos siguen a nivel global, ¿cuáles serían, digamos, las razones de la condición actual de los Estados Unidos que podrían hacer y permitir que Donald Trump regrese al poder? Esos ejes fundamentales. El primero es el tema económico. Obviamente la inflación está muy alta, el desempleo, aunque se ha mantenido un poco ahí, pero el poder adquisitivo del estadounidense se ha disminuido bastante, los salarios no han aumentado. Los intereses están muy altos. El tema de la inseguridad ciudadana es otro tema. Los atracos, los asaltos en las grandes ciudades del país. El tema migratorio, más por el lado de la frontera, y lo que hemos visto en términos de cómo se ha tratado de cambiar geopolíticamente los distritos en las diferentes ciudades de los Estados Unidos como un tema estratégico de campaña para poder mantener control en el Congreso. Yo creo que todas esas cosas tienen mucho peso. Además, la confianza en lo que es la clase política de los Estados Unidos se ha ido perdiendo cada día mucho más. Cada día estamos viendo como Washington es una isla dentro de un país que no está conectada con el resto del país, sino que Washington se ha convertido en intereses muy poderosos y el resto del país no está disfrutando de eso y no se toma mucho en cuenta. Entonces yo creo que esas son las cosas las cuales la gente está mirando para lo que van a ser las elecciones en noviembre, como los ejes de lo que puede ser un paso o una manera de llevar más cerca al presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos. El sistema electoral de los Estados Unidos es un poquito complicado porque ganar las elecciones no depende de alzarse con la mayoría de los votos populares, sino que tú necesitas ganar el voto electoral. Eso pasó con la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que aparecía puntera en las encuestas para ganar el voto popular. Definitivamente lo ganó alrededor de más de 3 millones de votos por encima de Donald Trump, pero Donald Trump ganó el voto electoral. En Estados Unidos es necesario tener 270 votos electorales mínimos para ser proclamado presidente. ¿Qué posibilidades hay? Entonces, lo que dicen las encuestas es que Donald Trump ganaría con más o menos 303 votos electorales. Hablamos de 33 más que los 270 mínimos para ganar. ¿Qué es lo que no ha gustado de Kamala Harris? Su risa desenfadada. Además de que no ha sabido enfrentar algunos temas de la economía y de la seguridad y del tema de la guerra también. Yo creo que es muy difícil para la gente, ha podido entender cómo es que prometer y querer hacer todo lo que promete y que va a hacer cuando todavía estás en el poder y has tenido 3 años y medio en el poder. Entonces es muy difícil para ella
querer vender una política diferente a la que haya venido implementando en los últimos casi 4 años. Y mucha gente dice, bueno, pero el presidente es el presidente Biden. Recep, tú eres la vicepresidenta y estás ahí por si el presidente no está, y tú dices muy bien que eres la última persona que está con el presidente en las reuniones cuando se toman decisiones. Entonces no puedes venderle dos cosas al votante estadounidense. Eso ella no lo ha podido amarrar, porque ha cambiado de su política en un montón de temas que la gente no le cree. O sea, de ir que está de acuerdo al fracking, que no está de acuerdo a esto, que sí. Entonces ha cambiado mucho de posiciones por conveniencia, al igual de como ella cambia sus acentos dependiendo a qué público le hable. Entonces no es una persona que se ve legítima, y yo creo que eso le hizo mucho daño cuando inclusive era candidata demócrata para la presidencia cuando ganó el presidente Joe Biden. Entonces yo creo que esa es la gran realidad que ella enfrenta. En cuanto al tema de las elecciones en Estados Unidos, es que tenemos primero que verlo desde el punto de vista de que Estados Unidos no es una democracia per se. Estados Unidos es una república, y como república no depende cuando los padres de la patria crearon el país, dijeron, bueno, hay que darle una participación representativa a cada estado. Entonces, para tú ganar ese voto del colegio electoral, que se define por la cantidad de habitantes que tiene el estado, necesitas ganar el voto popular de cada estado. Pero ese estado tiene un peso político en las elecciones, que es el voto del colegio electoral. De no ser así, los candidatos solamente fueran a hacer campaña en un país de 50 estados, solamente fueran a Nueva York, a California, a Texas y a Florida, y no fueran a ningún otro lado. Entonces, de esa manera no es... los padres de la patria en su momento no lo vieron como una representación real de lo que es la república, y por eso nace el colegio electoral y el voto del colegio electoral, y forza a los partidos y a los candidatos a tener que hacer campaña y vender su plataforma política en cada estado de la república. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia a entender. Willy, finalmente, ¿cómo va la motivación del voto hispano? Que, por ejemplo, en el caso del área triestatal, y en el mismo Miami, era muy tendente a ser demócrata, pero con estos desastres hemos visto como que mucha gente ya ha ido tomando conciencia de que los demócratas en Estados Unidos prometen una cosa, dicen no vamos a deportar, y deportan más que los republicanos. Y los republicanos dicen sí vamos a deportar, y deportan menos. ¿Cómo motivar a ese votante que muchas veces está apático y se queda en su casa? Yo creo que es un buen momento para uno motivar eso. Sí. Mira, yo creo que lo que hay que ver y entender es que estas elecciones de noviembre no son unas elecciones donde se va a elegir o al expresidente Trump o a la vicepresidenta Kamala Harris. Esta es una elección que debe de verse de quién promueve las mejores políticas para o cambiar de dirección de donde va el país, que en su gran mayoría dicen que van en una mala dirección, y entender cuáles son esas ideologías por las cuales estaremos votando en noviembre. Yo creo que va mucho más allá del candidato, y estas elecciones son trascendentales, y por eso ha habido y va a haber una mayor participación del voto hispano y de otras denominaciones, o sea, el voto afroamericano, el voto de la mujer, el voto del hombre. O sea, va a haber, yo creo que dentro de todos estos diferentes grupos que van a votar ha habido un incremento de entusiasmo, de tendencia al voto, porque se está viendo como una elección más allá de la persona que se vaya a elegir, sino los temas importantes y hacia dónde va el país, que debe de cambiar de rumbo, porque el país, como te decía hace un momento, en la última encuesta la gente dice que va en muy mal camino, y yo creo que la gente está esperando un cambio, de que el país vuelva a enderezarse, que vuelva a tener políticas públicas sólidas, confianza en su gobierno y respetado de nuevo a nivel mundial, que es lo que está haciendo mucha falta en estos momentos. Yo creo que la elección va a ser mucho más que eso, que el candidato va a tener que hacer en realidad por las políticas y dónde iría este país en los próximos 4, 5, 10 años. Willy, al final de nuestra entrevista, lo que pasó con el ciudadano Ben Miller, que primero dijo que era periodista, después entonces lo vieron como sospechoso, lo investigaron, encontraron varios pasaportes, varios documentos. Esto de alguna manera se suma a la cadena de situaciones un poco difíciles que ha enfrentado Donald Trump como candidato por la presidencia de los Estados Unidos. Fue primero blanco de
de un atentado directo a su vida, de un intento de asesinato. Después el otro ciudadano que atraparon cerca de la residencia de su campo de golf donde estaba Donald Trump, y que lo encontraron también con un rifle de alto alcance. O sea, ¿por qué tantos atentados o amenazas de atentados a la seguridad del aspirante presidencial Donald Trump? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Habrá algunos sectores entonces que no quieren que él llegue a la presidencia de Estados Unidos? Claro, él es una amenaza para sectores muy importantes de los Estados Unidos. Recordemos de que no es solamente lo que está pasando ahora, lo que está pasando ahora es la desesperación, que es peligroso. O sea, ¿cómo lo paramos si no pudimos pararlo con hacerle 2 juicios políticos falsos basados en falsedades? Le han hecho varios cargos federales con investigaciones trucadas, motivadas políticamente. O sea, han tratado de llevarlo a la bancarrota, han tratado de pararlo de todas maneras y no han podido. Y estos atentados que hemos visto y tramas para atentar en contra de su vida son más de eso, de una desesperación clara por sectores que no quieren que llegue porque le va a tocar sus intereses. Recordemos que la figura de un presidente, por lo menos en Estados Unidos, es una figura con peso, pero es solamente una figura. Quienes en realidad gobiernan este país son sectores importantes y una burocracia en Washington que ha tenido mucho tiempo, que ha venido trabajando entre ambos partidos, no que sea de uno solo, es entre ambos partidos, una élite, es un poder político, burocrático muy fuerte que controla Washington, y la figura del presidente solamente es eso, es una figura. Recordemos de que a Kamala Harris, la vicepresidenta, no fue electa por ninguna primaria, o sea, se le asignó a ella directamente el cargo o la nominación del Partido Demócrata. Nadie votó por ella para que fuera nominada, sino a ella se le dijo, usted la que va, se le va a reemplazar al presidente Biden en la nominación, y así fue. Entonces yo creo que esas cosas que estamos viendo y por qué ahora se le ha aumentado la seguridad al expresidente y ya no va a jugar golf hasta después de las elecciones y cosas por el estilo, es cuidando su integración física, porque él se ha convertido en una amenaza para sectores importantes en este país. O sea, nunca en la vida habíamos visto que el Departamento de Justicia se hubiera abocado para ir detrás políticamente de un candidato. Nunca habíamos visto que el FBI inclusive fabricara evidencia para tratar de enjuiciar a un expresidente. O sea, yo creo que han sido unos años interesantes en ver cómo esas instituciones democráticas de Estados Unidos, que debieran de velar por la seguridad no solamente del expresidente, sino por el balance y ser justo en términos de la justicia, son agencias que han sido utilizadas políticamente para ir detrás de sus enemigos políticos, oponentes políticos del régimen actual. Entonces yo creo que eso ha sido muy peligroso, y obviamente hemos visto los resultados, lo que ha pasado en atentados y demás en contra del expresidente. Yo creo que es algo que la gente en este país espera cambie con unas elecciones, de que esas cosas se dejen de hacer, porque ahora mismo nosotros como país moralmente no podemos criticar a otro país por la injerencia en procesos políticos presidenciales, por la persecución política y demás, porque lo estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Gracias, don Willy Lora, nuestro director internacional de Multimedia en su Mundo, analista férreo, de un hombre bien formado de lo que es el análisis político internacional. José Tomás. Willy, te esperamos por aquí antes de las elecciones. Para las elecciones te vamos a dar permiso para que vuelvas y te vayas a los Estados Unidos, pero ven por favor antes de las elecciones, que te necesitamos por aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre aquí estoy esperando que mi pasaporte, que no lo tengo, se está renovando, llegue, así que estaré por allá muy pronto, Dios delante. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, que pases feliz resto del día. Ustedes, amables televidentes, quédense con nosotros. Miren, es importante ya al final decirles, al final de la entrevista con Willy, porque todavía no terminamos, que para este 2024 hay 7 estados considerados como estados péndulos o estados swing o estados pendulares, donde no está definido por quién van a votar, a quién se va a inclinar el voto electoral. Estos estados son Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada y Carolina del Norte. Son los 7 estados
pendulares, los 7 estados en los que tienen puestas sus miradas Kamala Harris, la actual vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata, y Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, el candidato republicano para tratar de volver a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre. Esos son los 7 estados péndulos, pero también, Marino, yo pienso que es importante en este caso, como estábamos hablando de las elecciones de los Estados Unidos, es importante también decir cuáles son los estados que tienen mayor cantidad de votos electorales. El estado con mayor cantidad de votos electorales es California, que tiene un total de 55, le sigue Texas, que tiene 38, le sigue Florida con 29, le sigue Nueva York, que también tiene 29, Illinois tiene 20, igual que Pensilvania, que tiene 20 votos electorales. Ahí está repartido el mayor caudal de votos electorales necesarios para ganar la presidencia de los Estados Unidos y llegar a ese número clave, que son 270 votos electorales para ser proclamado o proclamada presidente o presidenta de los Estados Unidos. Ustedes quédense con nosotros, en cuestión de segundos estamos de regreso. Gracias, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes, que son los mejores. Porque comenzamos el día con el mejor y se continúa con toda la parrilla programática de Multimedios Mundo, que es televisión global comprometida con la verdad. José Tomás, hemos estado mirando lo que ha estado pasando con los partidos políticos en la República Dominicana. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso del PLD, el cual del propio Danilo Medina vaticinó que en las pasadas elecciones el partido que quedara en tercer lugar estaba condenado a la desaparición. A mí sí no me gustaría que un partido como el PLD, con tanta gente buena ahí dentro, a pesar de los pesares, se vea en el descrecimiento que está ocurriendo en este momento, donde grandes figuras han estado renunciando, y que, como bien decía un amigo mío, que decía que los partidos políticos del sistema, los grandes partidos, los llamados mayoritarios, irían saliendo del escenario en el mismo orden como entraron, ¿no? Entonces, le tocó al Partido Reformista prácticamente deshacerse, como le tocó ahora al PRD también, que ha quedado dentro de los partidos minoritarios. Parece que el que está en fila es el PLD, y va a depender de cómo se manejen allá adentro las autoridades, para que ese partido no perezca en el camino. Y ya le tocará en los próximos años al PRM, que es el partido más fuerte en el momento, porque están en el ejercicio del poder y se abocan para el 28 a ir a unas próximas elecciones. El único partido que ahora mismo, que aunque tiene gentes viejas, es nuevo, es la Fuerza del Pueblo, el partido que está presentando un crecimiento exponencial en el escenario político dominicano. Y los partidos minoritarios, que siempre han ido de la mano y al lado de los partidos tradicionales. Ahora bien, el partido del poder, con todo el poder que tiene en las manos en estos momentos, son mayoría aplastante. Tiene que enfrentar problemas internos porque todavía hay a mucha gente que no se le ha cumplido. Y a otros que andan por ahí ya viendo a ver con quién se van alineando con los precandidatos internos que hay en el partido. Ahora, llama la preocupación lo que ha estado pasando en la Dirección General de Inmigración. Acaban de sacar al amigo Venancio Alcántara, el pasado director, y resulta que ahora han puesto a un guardia, que no lo conozco, pero dicen que es un tipo muy bien formado, José Tomás. Muy bien formado. El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que era el jefe del Centro de Ciberseguridad de Control, el C5, que opera en el Ministerio de Defensa, es un militar con una trayectoria muy exitosa, es un hombre muy capacitado, un hombre con una formación muy sólida y es el nuevo director general de Migración. Yo pienso que por el excelente trabajo que hizo en el C5 y en las otras funciones que ha desempeñado en la Armada Dominicana y en el Ministerio de Defensa, fue designado por el presidente Luis Abinader para dirigir la Dirección General de Migración. Pues entonces ahora mismo, José Tomás,
me han estado llegando muchas informaciones de que en el cambio de jefe, Venancio lo sacaron y ahora mismo hay muchas cancelaciones. A la cancelación ahora mismo le llaman otra cosa. Desvinculación. Le cambiaron a la palabra cancelación por desvinculación. Y se han estado desvinculando de esa dirección casi todo el equipo de hombres y mujeres que tenía Venancio Alcántara allí. Han comenzado un chapeo bajito. Y eso es chapeo, y lo han ido cambiando por militares, por guardias. Entonces, esas quejas nos están llegando y le llamamos la atención que estén atentos porque los partidos políticos son civiles y son los políticos los que buscan votos. Y como bien me decían algunos de los que ya fueron desvinculados, son a dirigentes políticos que incluso se han quejado que a Venancio nunca le dieron la logística gigante que se le ha dado a este nuevo incumbente y que por lo tanto, aún así, Venancio hizo un trabajo formidable, hizo un trabajo grandioso y también tomó en cuenta a muchos compañeros de la base del partido para ese trabajo. Pues resulta que ahora esa gran cantidad de hombres y mujeres que estaban al frente de diferentes departamentos, de coordinadores, han sido desvinculados por este comandante y ellos dicen que los guardias no buscan votos. Entonces hay que hacerle un llamado al PRM que, sabiendo que tienen en el seno de su organización a tantos dirigentes políticos que tienen compromisos con ellos, que no se olviden de esos dirigentes que son los que buscan los votos y los que se fajaron para que hoy un guardia lo esté desvinculando. Me han dicho eso. Entonces, una llamada de atención, nadie pone en duda la capacidad de este comandante, pero hay quejas, porque siendo gente que estaban con Venancio, se la han ido sacando todos los coordinadores lo han ido eliminando, y en el aeropuerto y por todos los lados. ¿Por qué digo eso? Porque si bien es verdad que cada departamento, cada oficina, cada estamento del Estado debe tener su gente cuando llega un comandante o llega un incumbente tal, no pueden olvidarse que los partidos políticos llegan al poder por la gente que tienen y que no pueden, cada vez que hay un cambio, eliminar de un porrazo a mucha gente que se ganó esos espacios. Y fíjense que Venancio tiene historia de que durante su gestión todo el que se equivocó lo fue sacando. Canceló muchísimos civiles y muchos que eran militares los sacó de la Dirección General de Inmigración cuando se enteró que cometieron cualquier tipo de tropelía o que fallaron a esa institución. Le deseamos lo mejor al nuevo incumbente, pero que sepa que los políticos deben de tener mucho cuidado en cancelar, en desvincular a gente que llevaba mucho tiempo y que se ganó sus espacios políticos dentro de ese partido. Ahora mismo el horno no está para galletitas, ¿eh? El país está en una situación de nerviosismo por todas las medidas que se han ido tomando para aplicar estas reformas tributarias y a la Constitución. Y las protestas sociales están ahí, a la vuelta de la esquina. Y no queremos que bajo ninguna circunstancia a este gobierno le vaya mal. Queremos que Luis Abinader salga triunfante con todo ese estilo que él tiene y que quiere hacerlo mejor para el país. Pero la paz hay que garantizarla a lo interno también, con la gente de sus bases políticas, porque ahí hay compromisos y no se puede estar desvinculando gente por el mero hecho de que llegó un nuevo comandante y que hay que sacar a los que estaban para meter a otros grupos. Hacemos esa advertencia, José. Y qué bueno que tú planteas eso, porque definitivamente si algo necesita el presidente Luis Abinader en este momento es primero un partido revolucionario moderno, que es el partido en el poder monolíticamente unido, integrado a defender
a apoyar al presidente Luis Abinader en esta ola de reformas que ha emprendido y que de alguna manera, sobre todo la reforma fiscal, le ha generado mucha oposición a nivel nacional, tanto que se han estado realizando cacerolazos como manifestación de protesta en sectores de clase alta, en sectores donde vive la élite de la República Dominicana. Estamos hablando de Piantini, estamos hablando del Evaristo Morales, del Millón, del Ensanche Naco, que es uno de los sectores tradicionales históricos del Distrito Nacional, y también en otros sectores más populares. Ha habido cacerolazo frente al Palacio del Congreso Nacional, liderado por el presidente del partido Generación de Servidores, GEN, el señor Carlos Peña, que fue candidato presidencial en las elecciones pasadas, pero también hay convocado un cacerolazo en Nueva York el próximo sábado 19 a la 1:00 p.m. en la intersección integrada por la avenida St. Nicholas y la calle 181, eso es el centro de Manhattan. Entonces, en ese momento, en un momento de mucha crispación, en un momento de mucha inquietud, de mucha desesperación por todos los sectores sociales que entienden que van a ser afectados por esta reforma fiscal tal como ha sido concebida y presentada a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional, por el presidente de la República, por el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, lo que más necesita el gobierno primero es de la unidad monolítica de todos sus funcionarios, de todos los miembros del gabinete, y también el Partido Revolucionario Moderno, de una unidad monolítica, de una gente que esté todos trabajando en la misma dirección. Entonces, ese ruido de desvinculaciones masivas en instituciones del Estado que ya pasó, por ejemplo, en el Intran, donde hace varias semanas vimos denuncias de cancelaciones masivas que supuestamente ha estado llevando a cabo el nuevo director del Intran, el amigo Milton Morrison, que sabemos que es el presidente del partido País Posible, un partido que fue aliado al PRM en las elecciones pasadas. Milton Morrison viene de haber sido gerente general de Edesur, de la empresa distribuidora de electricidad del sur, donde también hubo denuncias de cancelaciones masivas cuando él llegó. Entonces es importante que los funcionarios públicos entiendan el momento delicado en el que está viviendo el gobierno de Luis Abinader, iniciándose en su segundo mandato. Y yo pienso que lo que menos necesita Luis Abinader como presidente de la República son ruidos mediáticos, de noticias negativas que lleguen a los medios de comunicación y que puedan exacerbar los ánimos, que ya de por sí están bastante caldeados por el descontento, la preocupación que ha generado esta propuesta de reforma fiscal denominada por el gobierno como Ley de Modernización Fiscal. Entonces es importante que todos los funcionarios del Estado, que todos los miembros del gabinete entiendan la importancia del momento histórico que está viviendo Luis Abinader, tratando de echar a andar, tratando de abrirle paso a esta nueva ola de reformas que eran necesarias, que eran urgentes, pero que es importante llevarlas a cabo con la suficiente mesura, con la suficiente tranquilidad y abriendo un espacio para el diálogo, para la concertación, y es lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente con la ley de reforma, con la propuesta de reforma al Código Laboral, que la envió al Congreso Nacional sin haber llegado a un consenso con los sectores productivos, con la representación patronal, y de hecho la Confederación Patronal, en la persona de su presidenta Laura Peña Izquierdo, ha estado planteando que no será posible, que no es posible que aprueben esa reforma laboral sin llegar a un consenso con los sectores productivos, porque no escucharon los reclamos de esos sectores para tratar el tema de la cesantía.
había una posición muy cerrada en ambos sectores, en el sector empleador y el sector que representa a la clase trabajadora, la dirigencia sindical, de que decía que no iba a negociar la cesantía, porque los empresarios han estado plantados en que quieren eliminar la cesantía. Ya después entonces hicieron una propuesta menos fuerte, menos dramática, y es que, por ejemplo, ponerle un tope a la cesantía de 10 años, de que sean solamente el pago de la cesantía por los primeros 10 años, pero la clase trabajadora, la representación de la clase trabajadora está por no negociar la cesantía. Es un derecho adquirido, es un derecho que reivindica a los trabajadores y no quiere negociar esa parte. Entonces, al fin y al cabo, deberá abrirse una mesa de diálogo, de discusiones y de debates para llegar a un punto de inflexión, a un punto de equilibrio, para que pueda salir a camino esa reforma al Código Laboral que estaba pendiente. Un código que data de 1992, tiene mucho más de 30 años, 32 años, y ya es tiempo suficiente para normar aspectos, por ejemplo, tan demandantes y tan urgentes como el teletrabajo, como regular, por ejemplo, las relaciones del trabajo de las domésticas, el tema de reorientar el tema de las vacaciones, de las licencias en temas de paternidad y otros aspectos que deben ser regulados y actualizados en la legislación laboral en la República Dominicana. ¿Llegamos al final, Marino? Ya llegamos al final, pero me queda una pregunta en el aire ahora que se está hablando de reforma. Por si hay una pregunta en el aire. José Tomás. Por si hay alguna duda sobre mí. Ay. Oye, quiero confesarle. Esa no es Isabel Pantoja. Sí, Pantoja. José Tomás, ¿y no se está contemplando la participación del pueblo en las nuevas introducciones, por ejemplo, un plebiscito revocatorio, que sería algo que le da participación a la gente? Será referendo. El referendo que le permita a la gente revocar a cualquier gente que sea elegida por el pueblo. La ley de referendo es un mandato de la Constitución del 2010, que fue mantenido en las reformas del 2015. O sea, la reforma del 2010 estableció el referendo como un mecanismo de consulta popular para que el Congreso, el Estado, consulte a los ciudadanos, consulte al pueblo respecto de medidas extraordinarias para decidir sobre temas importantes. Por ejemplo, el tema del aborto debería ser un tema consultado en un referendo, pero el referendo debe ser normado por una ley especial que es un mandato de la Constitución del 2010 y que nunca ha formado parte de la agenda política, Sí, ni del Estado ni del Congreso. ¿Lo entrarán ahora, José Tomás? No creo, porque el proyecto debe ser sometido por el Poder Ejecutivo o por quien tenga iniciativa de ley. Vámonos de aquí. Porque eso puede presentarlo, por ejemplo, un legislador que tiene iniciativa de ley. Un legislador puede presentar un proyecto de ley de referendo. Qué bien. Sí, mientras tanto, ya ahora está pendiente en la Asamblea Nacional Revisora la proclamación, la firma primero y luego la proclamación de la nueva Constitución que han aprobado los señores asambleístas, ¿verdad? Con los nuevos cambios, con las reformas que envió el Poder Ejecutivo, que todas han sido aprobadas tal y como las envió el Poder Ejecutivo, con la variación, por ejemplo, de la reducción de 57 diputados a la matrícula de 190, que los diputados del PRM decidieron no reducir 57, sino solo 20. No hay tiempo para más y hay que decirle a la gente que continúen con la parrilla programática de Multimedios, su mundo, que está diseñada para ustedes, que son los mejores. Gracias, feliz resto del día.